¿Qué te parece si nos vamos a ver el primer video sobre la promesa del precio de la gasolina? 24. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica, en beneficio de consumidores, transportistas y pequeños y medianos empresarios. Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro. Pues ahí está, ¿no? Cuánto había prometido que fuera el precio de la gasolina, cómo se iba a mantener. Después ya la promesa empieza a cobrar matices, Luis, porque pues no es lo mismo prometer que la gasolina así literalmente no va a subir de precio, a que no va a subir su precio real, a que se le va a subsidiar y con cuánto se le va a subsidiar. Y es interesante pues echarse un clavado hacia cómo estaba el precio de la gasolina antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a gobernar, porque hay que decirlo claramente, una cosa es que el aumento haya sido quizá equivalente o menor al aumento que hubo con Peña Nieto, Calderón y Fox, a que no se haya incrementado. Y es ahí donde el presidente suele desviar la atención y suele también engañar a la población. Mira, si nos vamos a revisar, Luis, cómo estuvo el precio de la gasolina con Vicente Fox, la gasolina regular subió en total, ¿no?, durante ese sexenio, del 2000 al 2006, 32.1%, ¿no? Vamos a quedarnos con el 32% con Fox. Con Felipe Calderón del PAN, la gasolina regular se disparó más, se incrementó 53.38%. Nos quedamos con el 53% con Felipe Calderón. Pero bueno, pensemos en precios, que luego es más fácil para nuestra audiencia identificar de cuánto a cuánto. Con Fox subió la gasolina de 5.3 pesos a 5.65 pesos. Entonces casi se mantuvo, digamos que por centavos hubo un incremento. En el caso de Calderón subió de 10.20 pesos, perdón, de 6.65 a 10.20. Ahí ya se siente más el litro. Con Peña Nieto, que pues recordemos que en su administración el precio de gasolina sí se disparó más, fue del 89.31%, que ahora sí que del inicio de su gobierno a que concluyó, y se quedó, esto es importante saberlo, porque a partir de ahí vamos a medir, Andrés Manuel López Obrador, el precio de la gasolina con la salida de Peña Nieto se registró en 19.31 pesos. ¿Qué pasó con el incremento de la gasolina ya con Andrés Manuel López Obrador? Pues sí hubo, Luis, y fue muy similar al incremento que hubo con Fox, del 31%, hay que decirlo, ¿no? Va subiendo y subiendo y subiendo, y el monto es pues ya realmente inaccesible para las y los ciudadanos, no solo porque la gasolina se utiliza para transportarnos, sino porque el precio de la gasolina influye en el resto de los precios en el país. Y ahorita vamos a regresar a ese tema. ¿Tú qué opinas al respecto, Luis? Pues mira, tienes razón, porque lo que acaba pasando es, como dices, hay un incremento en los precios en prácticamente todas las administraciones, pero también hay un tema de inflación. Y lo que insistía el presidente y lo que ha insistido siempre en términos de los costos de los insumos, en este caso de los combustibles, es que no crecería solamente la inflación, es decir, lo que hubiera de inflación, eso es lo que iba a crecer. Sin embargo, cuando observas lo que se ha gastado el gobierno en términos de subsidiar el precio, es decir, meter dinero para que se corrija el precio y no esté al precio real, con tal de mantener su promesa, pues entonces ahí observamos cuál es la magnitud del costo de la promesa del presidente que no ha podido mantener. Yo creo que la clave de todo esto es pensar en qué otras cosas se hubiera utilizado ese dinero que el presidente López Obrador está usando como un subsidio para mantener lo más posible controlado el precio
de la gasolina, de la electricidad y de todo, cuando pues en realidad sucede que no tenemos el crecimiento de la industria petrolera en México, porque recordemos, frenó la reforma energética, no tenemos el crecimiento de la industria en México, las refinerías tardaron mucho tiempo en funcionar al ritmo de lo que el presidente quería y pues la inflación y la crisis por la pandemia pues también afectó. Entonces, con todo eso en mente, te voy a decir, el presidente mencionó o ha mencionado que no iba a haber gasolinazos, que no han aumentado, que no aumentó el precio. En todas las conferencias van prácticamente 1,350 conferencias, lo ha mencionado 100 veces. Por cierto, en estos días el presidente está cumpliendo 2,000 días de gobierno. El día de ayer cumplió 2,000 días de gobierno. Y el lapso, desde la primera vez que lo dijo el presidente, que no iba a aumentar las gasolinas y el diésel y todo, fue el 17 de diciembre de 2019, por enésima vez. Y apenas hace poco lo volvió a mencionar. Entonces, han pasado de esos 2,000 días de su gobierno, 1,611 días de los que ha hablado del tema 100 veces. Entonces, pues yo te diría, prácticamente todo su gobierno es un tema o ha sido un tema que el presidente López Obrador ha utilizado para tratar de argumentar algo que no es verdad y que pues cualquier persona que utiliza un vehículo para trabajar, para transportar, para llevar a su familia, para lo que sea, pues cada vez que va y pone gasolina se da cuenta de que esto no es así. Así que una de estas promesas del presidente, una de las más importantes porque impacta, como dices, en el resto de la economía, simplemente no la cumplió y eso lo tienen que evaluar las y los ciudadanos, quienes van a ir a votar, quienes vamos a ir a votar el próximo 2 de junio. Maite. Y Luis, para sumar un poco a este primer argumento que das de cómo no solo sí se elevó el precio de la gasolina, ya estamos diciendo más del 30% en este sexenio con Andrés Manuel López Obrador, sino que además al país le costó el mantener los precios aunque estos se fueron elevando. Es decir, el presidente usó un dinero público para simular que no estaba incrementándose el precio de la gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que ocultar? Pues porque en realidad el precio de las gasolinas refleja mucho de sus aciertos o desaciertos en la administración pública y sobre todo de las inversiones que se generan o no en el sector energético y del buen desempeño que tenga la administración pública en este sector. Y si algo sabemos es cómo el presidente afectó directamente con sus decisiones de, pues ahora sí que de los 70, su entusiasmo por la refinería, su manera de desgastar a Pemex, la forma en la que pues ahora sí que estrechó las inversiones en energía eléctrica. Y claro que esto tiene repercusiones en el precio de la gasolina. Él le tiene que meter dinero. Por darles una cifra, lo menos que se detecta que se invirtió para estar subsidiando el precio de la gasolina son 80,000, casi 80,000, Luis, porque son 79,000 millones de pesos. Que bien decía, se pudieron usar pues para todo lo que vemos que hay carencia, para medicinas, para servicios públicos, para proteger mantos hídricos, para proteger instalaciones hidráulicas que generan energía limpia, en fin, para un montón de cosas que el país necesitaba y que él pues no supo compensar de una manera eficiente para poder cumplir su compromiso de no elevar el costo y a la vez para no tener que meterle lana a la gasolina. Y otro dato importante es también saber que desde 2014 siempre México había estado teniendo recursos o ganancias por la gasolina que se vendía en el país. Y a partir de que llegó López Obrador al poder, es el primer año, ahora sí que es el primer gobierno en donde las finanzas públicas no tienen ganancias de la gasolina, sino que tienen pérdidas, Luis. Entonces, bueno, si vamos analizando y desglosando un dato tras otro, de lo que nos damos cuenta es de que tenemos, pues, no solo que pagar los ciudadanos un precio más alto por la gasolina con esta promesa incumplida, sino que tiene drásticas repercusiones en otros ámbitos de nuestra economía casera y de nuestra economía como país. Sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que en esta parte lo que va a acabar
como una demostración de un capricho del presidente, porque pues él en su machismo no se va a rajar, ¿verdad? De decir que no se cumplió lo que prometió, pues la verdad es que se lleva la gran oportunidad de hacer tantas otras cosas con ese dinero y simplemente porque no le interesa un subsidio de algo que se pierde y no se, ni siquiera se reinvierte en la industria petrolera. No hay necesariamente algo favorable de esta decisión y porque además, pues como vimos, está por encima de lo que él había prometido. Así que pues muy mal, la verdad, el presidente con esto, y yo creo que quien le toque arrancar el próximo gobierno en octubre de este año, pues tendrá que hacer un ajuste y tendrán que ajustar y va a venir un trancazo de precio de gasolina y combustible, sin duda. Yo recuerdo los primeros meses de este sexenio en donde además la ciudadanía, la verdad es que nos comportamos súper solidariamente, pero había miles de gasolinerías cerradas, ¿recuerdas? Y era difícil poder tener acceso a las gasolinas y la verdad es que no hubo protestas sociales fuertes, era como, bueno, démosle el beneficio de la duda, esperemos a que esto se recomponga y pues fuimos viendo cómo con el transcurso de los años, en vez de que se recuperara una estrategia y se redefinieran rutas que le dieran a Pemex pues mucho más oxígeno y de manera que a nuestra cartera y a nuestro pago de gasolina también se viera en mejoría, pues por lo contrario.